Bueno, entonces yo diría que son, no absolutamente hablando, pero sí me atrevería a decir, de una manera muy definitiva, podríamos decir que 4 encuentros para hablar sobre la Eucaristía es muy poco. Esto se presenta más bien como un abrebocas. Seguro vamos a tener oportunidad conmigo o con cualquier otro docente o experto en el tema, se podrá profundizar mucho más en este sentido. Pero yo lo presento así, estos 4 encuentros, como un abrebocas con respecto a la Eucaristía, porque es el misterio del cual se alimenta la Iglesia. Y si la Iglesia nosotros la conocemos como la esposa mística de Cristo, imagínense ustedes de lo que tiene que alimentarse la esposa mística de Cristo para participar de todos esos dones maravillosos que el propio Cristo conquistó con su cruz, con su muerte y con su resurrección, ¿no? O sea, es un misterio inefable porque se escapa a las palabras. El propio Juan Evangelista, cuando escribe su evangelio de una manera muy sutil, muy elegante, pero también muy inteligente, él termina librándose de cualquier compromiso de haber dejado pasar por alto algún aspecto de la vida de nuestro Señor. Porque él dice que no serían suficientes las hojas o los pergaminos, bueno, en la época, los pergaminos que existían para poder consignar todas las maravillas que él contempló del Hijo de Dios. O sea, como quien dice, yo puedo escribir aquí cosas muy bonitas, pero siempre se me van a quedar cosas por fuera. El mismo pretexto podríamos tener nosotros en un curso de la Eucaristía, por más que sean más de 4 encuentros, un seminario que yo haga. Si ustedes van a buscar literatura o teología, pues al respecto de la Eucaristía, de la Sagrada Comunión, de la Santa Misa, se van a encontrar no sé cuántos libros, títulos, expertos, porque es mucho lo que la Iglesia ha logrado discernir a lo largo de 2000 años de historia, de un acontecimiento que se dio en Jerusalén, en un lugar quizá como este, más pequeño, no sé, porque bueno, ahí estaban los apóstoles, algunos discípulos y las santas mujeres, o sea, había mucha gente. El Jueves Santo, cuando se instituyó la Sagrada Eucaristía. Y a partir de ahí es que la Iglesia naciente empieza a conocer esa fuente inagotable de gracia y de santidad, que es la comunión, la Sagrada Eucaristía, el pan eucarístico. En el pan eucarístico nosotros encontramos cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, ahí está todo. Por eso cuando yo hablo de los 7 sacramentos, el sacramento por excelencia, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque es Dios. Así de sencillo, es Dios. Dios está ahí presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesús escondido, como decían los 3 niños de Fátima, cuando se estaban preparando para comulgar, ellos hicieron la primera comunión con el ángel de la guarda de Portugal, ¿no? La Virgen María se apareció en Fátima un 13 de mayo de 1917, pero un año antes apareció un espíritu, un ángel, que se le presentó a los niños como el ángel de la guarda de Portugal. Y durante un año estuvo preparándolos para la aparición de la Virgen, y durante ese año los preparó a ellos para la comunión. Y fue el ángel el que les dio a ellos la primera comunión. Entonces ellos hablaban de Jesús escondido, cuando iban a la Santa Misa o iban al Sagrario, decían, ahí está Jesús escondido. Y es que es eso, Jesús está escondido tras las especies eucarísticas, o sea, el pan es un escondite, porque los ojos, nuestros sentidos no perciben a Jesús. Cuando yo voy y comulgo, yo no lo siento a él, el gusto no, es un pan ácimo, ¿cierto? Por más que el Padre me dé a mí la comunión bajo las 2 especies, pan y vino, pero yo no siento, no lo oigo, no. Tampoco puedo sentir el aroma de Jesús, no. Sin embargo, yo sé que está ahí, porque Él se esconde en los accidentes, en las apariencias del pan eucarístico. En esencia, ahí está Dios, está nuestro Señor Jesucristo, como decía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero los accidentes del pan se conservan. Esos accidentes del pan son los que perciben nuestros sentidos. Por eso cuando yo veo la hostia, yo digo, es una hostia. Ahí no es. El Señor no lo ven. Al Señor yo no lo veo con mis sentidos. ¿Cómo veo yo al Señor? Con la fe, ¿cierto? Es un acto de fe, pero ahí está. Alguien puede decir, no, yo no tengo fe, no lo veo, ahí no está. No, es que no está por su fe, Él está ahí inclusive sin su fe, ¿sí? Entonces, solo analizando esos pequeños aspectos, por ejemplo, al respecto de toda la liturgia que la Iglesia fue construyendo o fue elaborando alrededor de ese misterio de la Eucaristía, de la transubstanciación, del
vino y del pan en el cuerpo, sangre, alma y divinidad, solo esa liturgia alrededor, cada uno de los signos que van conformando la celebración de la Eucaristía, las músicas, las oraciones, las partes de la Eucaristía, todo eso también tiene que ver con el sacramento de la Eucaristía. O sea, no es simplemente por adornar, no es algo ornamental, no es algo que va unido a ese misterio de la Eucaristía. Entonces la Eucaristía, nosotros nos podríamos quedar entretenidos conversando al respecto de lo que es la Eucaristía. Por ejemplo, unas meditaciones que yo les recomiendo, y ustedes procuren en internet, se consiguen fácilmente. Las meditaciones eucarísticas de San Pedro, Julián Aymar, ¿no? San Pedro, Julián Aymar. Esas consideraciones o meditaciones eucarísticas son muy bonitas. San Pedro, Julián Aymar. Bueno, casi todos los santos tienen meditaciones al respecto de la Eucaristía, pero bueno, el santo cura de Ars también tiene unas meditaciones muy bonitas. San Juan Bautista María Vianney, el santo cura de Ars. Aymar. Algunas meditaciones que él tiene sobre la Sagrada Eucaristía, que son muy bonitas y que ayudan a complementar de alguna manera este encuentro académico que estamos teniendo o este curso de formación, ¿cierto? Porque yo les decía al inicio que la intención del arzobispo es que vayamos más allá de una simple transmisión de conocimientos académicos. Pues si no, yo le dejo aquí a cada uno un libro, miren, lean de esta página y hacemos un quiz, a ver qué tanto asimilaron. Pero también viene la parte de las intuiciones que les decía ahora, aparte de la fe, ¿cierto? A partir de la fe vienen unas intuiciones sobre la Eucaristía que me enriquecen a mí el conocimiento, pero aumentan también la fe, la capacidad de amar la Eucaristía, ¿sí? Bueno, el Padre Pío, Padre San Pío de Petrelcina, también tiene unas meditaciones muy lindas, y hay unos milagros muy bonitos de él con respecto a la Eucaristía, en fin. Todo eso complementa de alguna manera el encuentro que vamos a tener, y en algún momento yo tomo algunos elementos de ahí y vamos enriqueciendo la temática, ¿cierto? Pero algo muy importante y fundamental, el punto de partida, la Iglesia vive de la Eucaristía, fundamental. Entonces, si la Iglesia vive de la Eucaristía, yo soy cristiano y hago parte de la Iglesia, ¿qué es lo que me da a mí vida, fortaleza y perseverancia? La Eucaristía. O sea, la Iglesia vive de la Eucaristía, ¿sí? Por lo tanto, cada uno de nosotros, el lugar donde mayor fortaleza podemos tomar en el momento de las dificultades, en fin, de nuestras propias debilidades, yo debo de tener una conciencia equilibrada de lo que son las debilidades humanas. La debilidad humana es inherente a la naturaleza humana. Por eso cuando uno pasa por ahí, por esos garajes que dicen, pare de sufrir, venga acá al culto, no sé qué día, qué horas, pare de sufrir. Mentira, es imposible. Santo Tomás de Aquino tiene unos comentarios muy bonitos al respecto del sufrimiento y él establece una tesis acompañada por algunos teólogos contemporáneos al respecto de la sufritiva. No sé si han escuchado hablar de eso. Sufritiva, ¿qué es la sufritiva? Es la capacidad que cada uno de nosotros tiene de sufrir. Y si usted no pone en juego en su vida esa sufritiva, usted es infeliz. Miren qué curioso. Es antagónico, o sea, y está relacionado con una frase latina que dice así, per crucem ad lucem, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, por la cruz a la luz, o sea, es a partir del sacrificio, es a partir del sufrimiento, es a partir del encuentro que tenemos en el día a día, en nuestra vida, con los obstáculos, que alcanzamos la felicidad. Y si yo no la encuentro aquí, porque es que aquí también se puede encontrar una felicidad relativa, claro, pero si no la encuentro aquí, me la van a ganar en la eternidad. O sea, yo puedo vivir 180 años aquí padeciendo las peores tormentas espirituales o corporales. Firma Job, libro de Job, ¿no? Lo único que Dios le dejó vivo fue la esposa para que le cayera encima y le echara la culpa de toda la tragedia que le había llegado a la vida. Perdió los hijos, la fortuna, se llenó de llagas, el demonio lo atormentaba. Nunca renegó de Dios, le llegaron mayores riquezas, pues mantuvo la esposa, gracias a Dios, tuvo más hijos, etcétera. Le vino todo en céntuplo. ¿Por qué? Porque perseveró. Entonces, esa sufritiva, o sea, esa capacidad que yo tengo de sufrir, si yo no la ejercito durante mi vida, esa felicidad que está relacionada con esa sufritiva, con ese sufrimiento, tampoco llega a mi vida. Yo le digo eso mucho a los alumnos, muchachos que uno se encuentra en cursos de cristología o teología espiritual. Mire, ustedes no se preocupen aquí por
por la nota solamente. O sea, yo les puedo dar 5 a todos ustedes, a mí la nota no me preocupa. Lo que le debe preocupar a cada uno es la formación y lo que asimiló en el curso. Pero cuando ustedes lleguen al final del curso, ustedes hagan un análisis de cuánto se esforzaron para aprender y sacar provecho de este curso. Porque nunca más lo van a tener unos mejores o peores, pero el que yo di, nunca. Y lo que yo quise darles con amor, ustedes no lo recogieron con amor. ¿Por qué? Porque estaban distraídos en la clase, porque esto, porque lo otro, porque qué pereza poner atención, mejor me quedo en el WhatsApp. Si yo no me sacrifico inclusive colocando atención, porque nosotros no podemos estar totalmente concentrados en un tema o en un punto definido por mucho tiempo. Nosotros somos muy maripositas, ¿no? Bum, bum, bum. Entonces, puedo estar aquí y estoy pendiente, o me acordé de la llave que quedó medio abierta en la casa, o de que el hijo está llegando ahorita de la universidad, o que mañana tengo tal papel para entregar. Eso me pasa por la cabeza. Concentración absoluta no hay, pero yo voy a hacer un esfuerzo físico para poder colocar aquí mi mente, pero especialmente el corazón. Entonces son dos cosas que vamos a alimentar de manera especial en el curso, ¿cierto? Un conocimiento intelectual, pero también el amor. Si al final, no como dice San Juan, al final de la vida seréis juzgados según el amor, no. Al final del curso seremos juzgados según el amor. Si yo terminando el curso yo digo, amo más la Eucaristía porque la conozco más, está bien. Si no, fue un fracaso para mí como docente y para ustedes como alumnos. Porque esa es la idea, amar más a Jesús a partir del conocimiento. Si no, no tiene sentido. Yo les digo, en el mundo hoy en día se presentan tantas contradicciones que ustedes pueden encontrarse teólogos ateos. Porque los conozco. Teólogos ateos, que no creen en la vida eterna, que no creen en la transubstanciación, que no creen en la resurrección. Me senté la otra vez con un teólogo, me tocó un programa, hicimos un especial sobre la vida de nuestro Señor, la Pascua. Entonces el tema central era la Pascua, era la resurrección. Entonces él decía, este teólogo eminentísimo, entre comillas, porque después de eso dejó de ser eminente, para mí por lo menos, y para la doctrina de la iglesia, él decía que la resurrección había sido un fenómeno espiritual en el corazón de los apóstoles. Jesús no volvió a la vida, como nos lo presentan muchos autores cristianos. Fue que los apóstoles lograron restaurar en su corazón y en su mente la idea de Jesús. Eso fue la resurrección. O sea, absurdo, este hombre aquí va a vivir contra la tradición cristiana, contra todos si no todos, en su mayoría de los concilios y sínodos en la historia de la iglesia, con lo que nos dice la Sagrada Escritura. Es posible entonces, es posible tener mucho conocimiento intelectual, porque usted va y le pregunta una perícopa, un versículo y capítulo de la Biblia y se lo dice de principio a fin, pero no tiene por lo menos los conceptos más fundamentales al respecto de la fe, la presencia de nuestro Señor, la existencia de los diferentes situaciones en la vida de nuestros que son innegables, vida, pasión, muerte y resurrección. ¿Está bien? Entonces eso puede existir, que no nos pase a nosotros. Entonces yo participo de todos los cursos que me dan en la parroquia, pero yo entro y salgo de la Eucaristía como si nada. Entro al Santísimo, llego a mi casa, todo eso tiene que ir acompañado de un compromiso de vida cristiana, porque todo eso para nosotros los cristianos va unido. Diga, sí señor. El teólogo de esas características y con esa concepción, ¿qué explicación puede dar entonces cuando Jesús acompañó a los discípulos de Maús? Sí, no, ahí se quedan a gatas o dan cualquier tipo de sofisma para justificar su posición. Pero incluso él tiene un libro, yo me acuerdo, llevo un libro, porque él tenía unos grupos de oración, y yo vi los libros, y en los libros él decía explícitamente que la resurrección no era un hecho histórico, o sea, es que es absurdo. Pero después buscan cualquier sofisma para justificar lo que dicen y en eso se quedan patinando toda la vida, entonces es posible, ¿sí? Entonces fundamental eso, la iglesia vive de la Eucaristía. O sea, no es que por el hecho de yo ser cristiano, Jesús está presente en la Eucaristía, no. Yo puedo ser de cualquier denominación cristiana, agnóstico, no creo en nada. Ahí está la Eucaristía. Estando yo enfrente de la Eucaristía, ahí está la Eucaristía. ¿Está bien? Eso es fundamental como punto de partida, porque eso le da mucha más riqueza a la temática que nosotros vamos a tratar, ¿cierto? Ahora bien, es algo que esta verdad de que la iglesia vive la Eucaristía no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, o sea, va mucho más allá que una experiencia cotidiana. Ella encierra en cuanto tal, esta verdad de fe, encierra en síntesis el núcleo del misterio de la iglesia. ¿Qué les digo yo? Alguien prepara, por ejemplo, un banquete muy especial. Cuando yo voy a un banquete y me ponen unas mesas como estas, de banquete,
yo veo una serie de platos en el banquete, pero mal haría el anfitrión si colocara, por ejemplo, solo camarones. Entonces yo veo la mesa y son solo camarones, de inicio a fin, solo camarones y vino blanco. Eso es el banquete, yo diría. Sería más interesante tener camarones, algo de pulpo, ostras, un risotto, una ensalada. En la variedad está la belleza, ¿cierto? Habrá alguno de los platos que a mí me atrae más por afinidad. Entonces, no, yo estoy un poco light, me voy por la ensalada. A mí me encantan los mariscos, así no, yo me voy a quedar con los langostinos, me voy con los langostinos, cada uno, ¿cierto? Pero cuando termine el banquete, el comentario va a ser, qué delicia la comida. Bueno, la conversación, los amigos, pero la comida lo que más me gustó fue esto, otro no, esto. Ahora, en la iglesia, dentro del misterio de la iglesia, por eso es que es muy difícil definir la iglesia, yo diría que es imposible definirla. Bueno, conceptualmente, si uno puede decir, es la asamblea de fieles que se reúnen para escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica, sí, muy teórico. Pero definir propiamente la comunidad eclesial, la iglesia, es muy complicado porque es un grupo de personas, de individuos, de almas que se unen en torno a una verdad sobrenatural, que es Dios. Por eso venimos nosotros a la Eucaristía, aquí nos van a hablar de Dios. Nos leen la palabra de Dios. Dios se hace presente en la Eucaristía. Pero algo más especial en la Eucaristía que a mí me llama la atención, como en ese banquete. Yo salí y dije, no, a mí los langostinos. Otro va a decir, no, tal cosa, tal otra comida. Ahora, cuando yo estoy en la celebración o estoy en el templo, yo voy a decir, me llamó mucho la atención hoy de manera especial la música. La música me llegó al alma, porque la música está relacionada con la oración. Ya decía muy sabiamente San Agustín que quien canta, ora 2 veces, ¿cierto? Seguramente cuando los ángeles alaban a Dios, lo alaban cantando, no hablando. Porque la música, de alguna manera, supera el lenguaje llano humano. El simple hablar es superado por la música, expresa mucho más la melodía, ¿cierto? Ahora, cuando yo hablo del misterio de la iglesia, ese misterio de la iglesia, que son los sacramentos, es la vida en comunidad, ¿cierto? Son las maravillas que me ofrece a mí los estudios de la teología, es el maravilloso abanico, el vitral que me ofrece la vida de los santos. En todo eso hay asuntos que a mí me atraen más especialmente. Bueno, todo eso que está dentro de la iglesia está alimentado en esencia, ¿por qué? Por la Eucaristía. Un santo vive y persevera, ¿a partir de qué? De su amor a la Eucaristía. La Virgen María, exaltada como ha sido exaltada en toda la historia de la iglesia, ¿por qué? Por el amor que ella tenía a la Eucaristía. ¿En torno a qué se reunían las primeras comunidades cristianas? A la Eucaristía. ¿Qué le daba perseverancia a un mártir de 80 años o una niña de 12 años para enfrentarse en el circo romano o en el coliseo romano a un gladiador de casi 2 metros de altura que solo con la mirada ya la trituraba? ¿Qué le daba a ella valentía para decirle, mire, porque el hombre, eso pasó muchas veces, yo no me acuerdo si fue con Santa Cecilia, ella le iban a decapitar, ¿no?, cuando le iban a martirizar, entonces ella puso la cabeza así en una especie de yunque, pero con tal categoría y con tal fortaleza que el hombre que el gladiador, pues, el que la iba a martirizar, el verdugo, cuando vaciló por la tenacidad y la fortaleza que mostró la niña. Entonces a él le tocó, ella le cogió la mano, le puso aquí y le dijo, mire, aquí es donde tiene que dar, levante. 1, 2, 3. O sea, ella le manejó a su verdugo la mano para poderle dar fortaleza a él. ¿Qué le dio a ella fortaleza para eso? La Eucaristía. ¿Qué le dio fortaleza a un San Ignacio de Antioquía también para enfrentarse a los leones en el Coliseo? La Eucaristía. Entonces, cualquier acontecimiento, cualquier fenómeno, cualquier ambiente, cualquier riqueza que nosotros podamos considerar en la iglesia, que todo en la iglesia es riqueza, ¿vive a partir de qué? De la Eucaristía. Entonces, ¿es la importancia de la Eucaristía? La importancia de uno defender la Eucaristía, ¿cierto? La importancia de comulgar frecuentemente, porque eso nos fortalece a nosotros. Y acompañado de la Eucaristía, entonces van los otros sacramentos, pero esencialmente eso, la Eucaristía. Entonces la iglesia vive de la Eucaristía y la Eucaristía encierra en sí, en síntesis, el núcleo del misterio de la iglesia. O sea, es de ahí de donde se enriquece todo lo que hay en la iglesia, ¿sí? Dice nuestro Señor, cuando nosotros vamos y leemos la Sagrada Escritura, que quizá los apóstoles, y lo voy a comentar ahora más adelante, quizá no, porque quedó claro en la última cena,
Cuando nuestro Señor dice voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿cierto? Y cuando dice por allá también, quien no come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá vida eterna, ellos no entendían muy bien. Miren que nuestro Señor hablaba en parábolas, pero para gente sencilla. ¿Cuántas veces nos dijo? En el reino de los cielos es más fácil, ¿cierto?, que entre un niño por su inocencia que un sabio por sus conocimientos. Y él llegaba y le hablaba a los apóstoles, y los apóstoles no entendían. Pero después llegaban, después de que él predicaba, llegaban, no sé, a la casa de Pedro o a la casa de Juan y Santiago. Uy, Señor, ¿qué fue lo que usted quiso decir? Y todos codeando a Juan para que Juan le preguntara al Señor, Señor, ¿qué quisiste decir? Porque es que aquí todo el mundo, la verdad, no entendió. Y él hablaba de la ovejita, hablaba del grano de mostaza, del tesoro escondido, y ni así entendió. Ahora, cuando les empezó a revelar el misterio de la Eucaristía, tampoco entendían. Miren en Mateo capítulo 28, él dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo así? Decía Pedro. Él ya no dijo que lo iban a matar, que va a estar con usted todos los días. ¿Era qué? La Eucaristía. Cuando nuestro Señor camina sobre las aguas, nuestro Señor le está mostrando a los discípulos y a los apóstoles que Él tiene poder sobre su cuerpo y sobre la materia. Porque ese es uno de los 33 milagros, digamos, que podemos considerar dentro de los que están catalogados en los evangelios, ¿cierto? De los milagros que están catalogados, la superación de los elementos, que una persona camine sobre el agua. Eso es que tiene dominio sobre el agua, pero también sobre ¿qué? Sobre su cuerpo. Pedro se fue caminando sobre el agua, vaciló y casi que se hunde. El Señor le tocó tomarlo de la mano. Entonces empieza a mostrar a nuestro Señor que tiene poder. Listo. Ahora, tanto poder sobre la materia que miren que aquí hay 2 canastos con unos pececitos y unos panes, quién sabe qué pan rancio y qué pescado que quién sabe ahí de cuándo, y nuestro Señor lo multiplicó para darle a comer a miles de personas, ¿cierto? Entonces tengo poder sobre la materia. Después llega al monte Tabor, se transfigura y hace como que un milagro invertido y deja ver su divinidad. Tan espectacular la divinidad que deja translucir, que transmite, que Pedro, Juan y Santiago dicen, no, pues Señor, qué bueno acá. Hagamos 3 tiendas. Ellos ni pensaron en tiendas para sí. Miren cómo el hecho de uno reconocer la divinidad de Dios le hace olvidarse de sí mismo. Eso es bonito. Cuando yo me entrego a Dios desinteresadamente, eso hace que yo me olvide de mí mismo. Me hace desapegado de las cosas terrenas. Porque ahí los apóstoles dijeron, hagamos 3 tiendas. ¿Para quién? Para nuestro Señor, para Moisés y Elías. Nosotros pues nos quedamos aquí pero lo estamos con ustedes, eso es lo importante. Ahora Él muestra su divinidad. Entonces ya mostró la divinidad, mostró que tiene poder sobre la materia, y después les habla sobre la Eucaristía. Y cuando Él dijo, quien no come de mi carne y bebe de mi sangre, muchos de los que lo seguían, lo dejaron. Que este tipo está loco. De antropófago, eso, uy, es que hoy en día ni los romanos. No, es que era así, el choque fue tal que fue así. Porque ellos estaban viendo y escuchando, pero con ojos naturales, no con ojos sobrenaturales, humanos, ¿sí? Muy aterrizados, no estaban viendo más allá de la realidad. Entonces cuando Él dice esto, en el capítulo 28 de Mateo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no que yo voy a estar, estoy, o sea, nunca dejaré de estar. Alguien podría discutir, entonces, ¿qué pasó el sábado santo? Porque Él estaba muerto. ¿Quién me responde qué pasó el sábado santo? Si Él dice aquí, no puede haber mentido. Dice, he aquí que yo estoy con vosotros. No que voy a estar, estoy, o sea, nunca voy a dejar de estar. ¿Ah? ¿A dónde? Con nosotros. ¿Con quién? ¿Con los apóstoles? Con todos. Y cuando muere nuestro Señor, es una cosa muy bonita, es muy interesante porque todo eso lo explica la Iglesia. Nosotros no estamos aquí por simple capricho. Pues la Iglesia tiene argumentos lógicos para mostrarnos a nosotros cuál es el camino a la verdad. O sea, aquí nada es construido en función a un simple prejuicio, no, está todo bien construido y fundamentado. La Iglesia entonces explica lo siguiente, la teología. Nuestro Señor Jesucristo sube a lo alto de la cruz y muere. ¿Qué es la muerte? Es la separación del alma y del cuerpo. O sea, murió, nuestro Señor murió realmente. Pero tanto en el alma cuando se separó del cuerpo, aquí se separó. Pues dicen que es uno de los dolores más terribles que hay, la muerte. Se da cuenta que usted le arrancan una uña así, a usted le duele porque está toda, ¿cierto? Está en la carne, está unida. Ahora imagínense que a usted le arrancar, es que el alma está unida a cada partícula de mi cuerpo. Es lo que le da vida a cada molécula, átomo, todo lo que existe en mi cuerpo está
animado, animado ¿por qué? Por el alma. Entonces, cuando el alma se desprende del cuerpo, es como si a mí me desgarraran físicamente hasta lo último de las entrañas. Por eso duele. Pues claro, está desgarrando el alma, sale. Ahora, el alma salió del cuerpo, se separó el cuerpo del alma. ¿Qué pasó con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde quedó? ¿Aquí o acá? ¿En el alma o en el cuerpo? En las dos. Las dos. La divinidad de nuestro Señor no se separó ni del alma ni del cuerpo. Porque miren que nuestro Señor Jesucristo, y esto sí hay que anotarlo muy claramente, porque es una noción fundamental, cuando nosotros vamos a hablar de la transubstanciación técnicamente, porque tenemos que hablar técnicamente de la transubstanciación. ¿Qué pasa en ese milagro? Ay, muy bonito, el Padre levanta la mano, yo no veo nada, pero ahí pasa una cosa maravillosa. El milagro más grande que puede existir pasa ahí. Ahora, en nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos considerar dos naturalezas y una persona. Yo no traje marcadores, no sabía que no habían, pensé que habían. No, pero si tiene que decir, no, tranquila yo. No, tranquila. Después yo traigo, después pedimos para otro. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo nosotros consideramos dos naturalezas y una persona. Cada uno de nosotros, ¿cuántas naturalezas tiene? ¿Usted cuántas naturalezas tiene? Una, sí, claro. ¿Cuántas personas tiene? Una, bueno, listo. Ahora, nuestro Señor tenía, o tiene, dos naturalezas y una persona. ¿Cuáles naturalezas tiene nuestro Señor? Naturaleza humana y divina. ¿Y persona? ¿Qué persona tiene Él? ¿Humana o divina? Divina. Eso, solo divina. ¿Está bien? Esa persona divina, ¿cierto? Estaba unida tanto al alma como al cuerpo después de la muerte. ¿Está bien? Por eso cuando nuestro Señor va al limbo, ¿no? Y allá se encontró con Eva, con todos los justos del Antiguo Testamento, pues que el cielo estaba cerrado. Así de sencillo, nadie podía entrar al cielo, el cielo estaba cerrado para el hombre. Fue uno de los grandes beneficios de los dones de la pasión, de la redención. Entonces, cuando el alma va al limbo, esa alma está unida ¿a qué? A la divinidad. El cuerpo que quedó en el sepulcro, divino. La divinidad estaba ahí, ¿cierto? Haciéndole partícipe de su divinidad a ese cuerpo. ¿Sí? Eso es importante considerarlo. Ahora bien, el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sábado santo, nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo está separado del alma, ¿cierto? Miren una cosa muy bonita. En el mismo momento en que se daba ese milagro de la unión de la divinidad con el cuerpo de nuestro Señor, se mantenía ese milagro, pasaba un asunto súper particular y singular en María Santísima. Porque tanto la Virgen María como los apóstoles y los discípulos hicieron su primera comunión el jueves. Nadie antes había comulgado. La única que había podido tener el cuerpo de Cristo era ¿quién? La Virgen, que lo tuvo 9 meses en gestación. De resto, nadie. Ahora, Nuestra Señora comulgó en la última cena, sí. Comulgaron los apóstoles y comulgaron algunos discípulos. Pero Nuestra Señora, y eso lo defienden de una manera muy bonita los mariólogos, en la Santísima Virgen se mantuvo permanente e incorrupta la Sagrada Comunión. De tal manera que Nuestra Señora pasó a ser un sagrario vivo. Y ella, cada vez que comulgaba, renovaba las especies eucarísticas dentro de sí. Nunca dejó de tener dentro de sí, ¿qué? La presencia eucarística. Entonces ese sábado que nuestro Señor estaba muerto en el sepulcro, el cuerpo y la divinidad estaban en el sepulcro. ¿Qué tenía la Virgen María dentro de sí? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y algo muy bonito, porque María es, inclusive, no sé si el Papa Francisco va a tener esa gracia de celebrar ese dogma, pero muchos teólogos son partícipes de esa definición dogmática. No la permanencia eucarística de Nuestra Señora, sino el dogma de la corredención de Nuestra Señora. Porque como ella comulgó ese jueves, el sábado que nuestro Señor sufrió su pasión y su muerte, María Santísima sentía todo dentro de sí, porque es que ahí estaba el cuerpo de nuestro Señor. Pero los dolores de nuestro Señor, la Virgen los sintió espiritualmente. Por eso ella tuvo compasión
Ella tuvo compasión con Nuestra Señora, acompañó la pasión, pero nadie acompañó la pasión como María. Por eso los dolores, valga la redundancia, tan dolorosos de Nuestra Señora. Una cosa es, cualquier madre ve sufrir a su hijo como Nuestra Señora lo vio, sufre, pero ninguno como ella, porque ella dentro de sí acompañaba no solo los dolores físicos, sino espirituales de nuestro. ¿Usted se imagina el dolor espiritual de nuestro Señor? Ver que Pedro estaba escondido en la multitud, ver que el leproso al cual él le había restaurado la piel como de bebé, al paralítico que había puesto a andar después de 40 años, estaba ahí escupiéndole o tirándole piedras o quién sabe qué cosas. Después de que hace 8 días, menos de 8 días, en el domingo de Ramos lo habían alabado, que el hijo de David, ahora le estaban gritando quién sabe qué barbaridades. Ahora ese sufrimiento interior de nuestro Señor, ¿quién lo tenía dentro de sí? María Santísima. Por eso la compasión de Nuestra Señora. Dígame. Sí. Y lo segundo, la de María, el dolor que ella sintió, Simeón le hizo una espada de dolor atravesada por su corazón. Eso está profetizado. Y cuando Nuestra Señora recibió el encargo de ella ser la madre de Dios y tener dentro de su cuerpo, albergar semejante maravilla y riqueza del universo, ella sabía lo que le venía. O sea, sabía ese sufrimiento por la profecía del anciano Simeón. Para ella fue clarísimo. Ella dijo, sí, yo quiero. O sea, ella asumió el dolor, pero asumió la gloria. ¿Sí? Que eso tiene relación con lo que Santo Tomás decía al respecto de la sufritiva. Si alguien sufrió como nadie en la vida, fue María. Pero si alguien puede tener hoy gloria en el cielo, es María. Después de Dios, como bien decía el Beato Pío IX, en la bula Ineffabili Deus, en la proclamación de la Inmaculada Concepción, Pío IX dice, de la Virgen María se puede decir todo menos que es Dios. Eso es un super elogio. ¿Qué más que eso? Pues sí, no le diga a Dios, pero dígale todo. Pues claro, usted pasó la Virgen, llegó a Dios, ¿cierto? Bajó de Dios. Ahora, el sufrimiento más grande, el de Nuestra Señora. Incalculable el de nuestro Señor Jesucristo, claro, pero después del de Él, el de Nuestra Señora. Y gloria, mayor que la de María, no. Pues ya nuestro Señor es Dios, nuestro Señor Jesucristo es Dios, entonces ya es incomparable la gloria de Él. Él es quien da la gloria. ¿Está bien? Entonces, esas glorias de Nuestra Señora el Sábado Santo, gozadas a partir de ¿qué? De la Eucaristía. Bueno, donde Nuestra Señora no hubiera estado ese jueves y no hubiera podido comulgar. No, es una atrocidad pensar esas cosas, pues. Es más, una cosa muy linda, tengámosla en cuenta cuando hagamos la lección divina, cuando hablamos de las bodas de Caná. Miren qué bonito, cuando Nuestra Señora le dice, se les acabó el vino. ¿Sabes lo que fue esa fiesta? Eso era una fiesta, esos judíos celebraban, eso sí pues saben celebrar. Una semana de fiesta y de goce, y eso invitaban con comida, con hospedaje, con todo. Y llegaron ahí, claro, tenían las vasijas de las purificaciones, porque usted en la época no había Uber, no había bicicleta. Tener una mula, un caballo, un camello, eso era un lujo, pues, que acaso lo dan los Reyes Magos, Herodes y otros más por ahí, pero de resto, no más. Ahora entonces usted cuando iba a visitar a un amigo, usted tiene que planear con un buen tiempo de anticipación, saber que se le iban 3, 4 jornadas, dónde va a dormir, porque este vivía a no sé, a 4 días de distancia. Entonces, cuando usted llega a una casa, una de las maneras más agradables que el anfitrión podía darle la bienvenida, era mandándole a lavar los pies. Entonces venía un criado y le lavaba los pies, o el mismo anfitrión le lavaba a usted, como un gesto de amistad, los pies. Bueno, usted después de una caminada de 8 horas, 9, 10 horas, porque eso sí, cuando era caminar de sombra a sombra. O sea, amaneció, caminamos, oscureció, dormimos. O sea, eran 12 horas caminando. Usted 12 horas caminando, llega a una casa, se acuesta en un diván y le traen una agüita fresca y le empiezan a lavar los pies y con especies y le hacen masaje. Eso es una dicha, ¿cierto? Entonces cuando llegaron a Caná, habían ahí como 300 litros o 400 litros de agua y era para las purificaciones, o sea que era necesario. Entonces María, miren Nuestra Señora, las mujeres son muy así, participan mucho de esa astucia de la Virgen, ¿no? Y la Virgen es especialmente femenina, ¿no?
Ahora, Nuestra Señora cuando le dice a Jesús, se les acabó el vino, ya le está haciendo un pedido. Oiga, haga un milagro. ¿Por qué no hace un milagrito? ¿Usted qué es Dios? ¿Cuántos no habrá hecho en la casa de Nazaret? La Virgen ya sabía que había hecho este milagro, que por allá sanó a no sé quién. Eso no está en los evangelios, pero seguramente lo hizo. Bueno, sí. De más que los hizo. Si podía, los hizo. Bueno, se les acabó el vino. Entonces, como quien dice, ¿usted qué va a hacer para resolver esto? ¿Qué le responde nuestro Señor? Mujer, no ha llegado mi hora. ¿Cierto? Pero miren que eso va mucho más allá. Es que yo no estoy echando esto por cuento así, no, por adornar la charla, no. Es porque eso está relacionado con la Eucaristía. Cuando María, y eso, me acuerdo cuando lo leí me impactó mucho este hecho. Cuando María le dice, no tienen vino, se les acabó el vino, la Virgen María estaba buscando ya el milagro de la transubstanciación. Ella quería ya el milagro de la última cena. Por eso nuestro Señor le dice, no ha llegado mi hora. Mire que no ha llegado mi hora, pero sí hizo el milagro. Entonces, ¿cuál hora era la que no había llegado? La hora de la misa. Entonces, mire cómo se explica esto. Hay unos mariólogos que lo explican de una manera muy didáctica. Dice, seguramente en la intimidad, en 30 años de intimidad, usted imagina todo lo que hablaron San José, la Virgen, usted imagina un almuerzo, un desayuno, lo que conversaban ahí, todo el mundo era pues ahí pendiente. Hasta los ángeles bajaban a escuchar a nuestro Señor hablar, claro, porque todo lo que él hablaba, sabiduría eterna encarnada, o sea, era Dios hecho hombre. Todo lo que hablaba era maravillas. Ahora, seguramente en esos 30 años de intimidad, nuestro Señor llegó a revelar algo del misterio de la Eucaristía. Y Nuestra Señora, por el hecho de ser Madre de Dios, tenía unas características y unos dones ya naturales, por ejemplo, una sabiduría incomparable. Por eso la Virgen María es llamada trono de la sabiduría, sede sapientiae. Porque cualquier doctor, cualquier luz brillante en materia intelectual a lo largo de la historia de la Iglesia es nada en comparación con la inteligencia natural que la Virgen María tenía, o tiene. ¿Por qué? Porque es que ella Nuestra Señora fue concebida en función de que iba a ser la Madre de Dios. O sea, además de ser mujer, tenía que ser una mujer muy especial. ¿Está bien? Entonces, algo de esas intuiciones de la fe le dijeron a María, uy, ese milagro de la transubstanciación, de la misa o algo así que haya soltado nuestro Señor en esos 30 años, a la Virgen la dejó con una sede eucarística. Entonces, el momento en que él dice, se presenta la oportunidad, la Virgen dice, a ver si yo consigo que haga el milagro y ahora comulgamos. O sea, en el fondo era pidiéndole un adelanto de la última cena, porque si no sería, de alguna manera, tendría alguna incongruencia decir, no ha llegado mi hora. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo no voy a hacer milagro, pero lo hizo. Entonces, ¿a cuál hora se refería que no había llegado? A la hora de la última cena, ¿sí? Entonces, la intención de la Virgen María iba mucho más allá que simplemente arreglar la fiesta, ¿sí? Y con ese milagro comenzaron entonces los grandes milagros de Jesús, pero ya había un deseo eucarístico de Nuestra Señora, una comunión por lo menos espiritual. Pero con ese afán y ese deseo eucarístico que usted dice, supuestamente la muerte, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificio, fue dolor, ¿sí me entiendes? Entonces cuando tú dices que ella deseaba, hay que verlo con una visión muy sobrenatural, el hecho de desear ese momento de la comunión, ¿correcto? Pero lo estabas explicando como un deseo, sí, un anhelo de parte de ella, y no como también, pues yo por lo menos cuando yo siento el momento en que el Padre está en la transubstanciación, pues yo siento como ese respeto y esa unión con Jesús de ese momento tan duro. Claro, no, igual Nuestra Señora, solo que cuando ella pedía ese milagro de la Eucaristía, ella no lo asociaba directamente a la muerte de nuestro Señor, o sea, no como última cena, sino como milagro eucarístico, que se hiciera una realidad, porque ella quería comulgar ya y quería que todos participaran de esa alegría de comulgar. ¿Sí me entienden? Iba mucho más allá. Pero, sin embargo, Nuestra Señora era totalmente consciente de la muerte que iba a venir para nuestro Señor. O sea, ella fue consultada inclusive por Dios Padre al respecto de la muerte de su hijo, porque es que el hijo le pertenecía. O sea, ese hijo que yo le voy a dar se lo va a quitar. Miren Dios cómo es de respetuoso. Dios le respetó, por ejemplo, a Abraham la vida de su hijo Isaac, se la pidió. O sea, Dios, estricto sensu, siendo Dios, pues no se le manda cualquier enfermedad o lo que sea y ya, y se muere y me lo recibí como sacrificio. No, se lo pidió a él como sacrificio. Pero una vez pasó la prueba,
se lo dejó como regalo y bueno, a partir de ahí vino toda la gracia de las 12 tribus, etcétera y tal. Pero desde un primer momento, el momento de recibir el anuncio del arcángel San Gabriel, era consciente del dolor que iba a venir para su vida y para ese hijo. O sea, ese hijo venía a sufrir. Y es el dolor tan grande que acompañó a la Virgen, pero el dolor acompañado también de esperanza. Es como cuando una madre da a luz o va a dar a luz, sabe que viene un sufrimiento muy grande, pero la alegría que viene después y lo que puede darle a ese hijo. Entonces son esas compensaciones entre el dolor y el amor que terminan siendo un misterio en la vida, pero que terminan dándole también, de alguna manera, configurando la vida en cuanto a perfección de Dios, en cuanto a un don de Dios. Porque inclusive yo el dolor debo de percibirlo, es una manera equilibrada inclusive de percibir el dolor, una resignación cristiana, es que el dolor también es permitido por Dios. Si yo en este momento me enfermo es porque Dios lo permitió, otra cosa es que lo haya querido, no estoy diciendo que es una maldición porque me dio un resfriado, pero Dios lo permitió, claro, si Dios no lo hubiera permitido no venía, así de sencillo, sí, eso no, es así de simple, lo dice el sentido común, ¿cierto? O sea, hasta el sufrimiento que existe en la vida humana es permitido por Dios, porque siempre después de un sufrimiento viene una alegría mayor. Y esa convicción la tenía la Virgen María muy clara. Entonces cuando dijo sí al sufrimiento de nuestros hijos, dijo también sí a la gloria que viene después. Es que toda esta gente se va a salvar. Y además Él va a resucitar. ¿Sí ven cómo? De alguna manera. Pero ella sentía el dolor, así supiera que iba a resucitar. ¿Está bien? Listo. Todo esto a manera de introducción. Bueno. ¿Preguntas? Van preguntando. Bueno. Sí, sí. Bueno, la primera. ¿Usted es sacerdote o es teólogo? Teólogo, sí. Todo sacerdote es teólogo, pero no todo teólogo es sacerdote. Yo no soy sacerdote. Entonces, doctor, una cosa. ¿Se podría decir entonces que estando vivo Jesucristo, la primera Eucaristía fue en la Esa fue la primera Eucaristía, sí. estando él vivo y solamente hubo, como quien dice, lo más importante, la palabra porque él estaba hablando. Sí, que esté confirmado en los evangelios. La única misa que celebró nuestro Señor fue la del Jueves Santo. Pero yo a mí también me ocurrió otra misa, que podría ser la segunda ya cuando él era resucitado. Cuando él iba con los discípulos de No, es que sabe cuándo hay otra, o sea, disculpe, yo le interrumpo para que nos quede eso claro. El Viernes Santo en el fondo es una Eucaristía, porque es que él como víctima es como una Eucaristía, no, termina siendo una Eucaristía, porque es que esa es la renovación del sacrificio de la cruz, pero de manera incruenta, nosotros la presenciamos en la celebración de la Eucaristía. O sea, ya no es un sacerdote externo, es él como sacerdote, él mismo es sacerdote, nuestro Señor, él mismo es víctima y él mismo es altar. El Viernes Santo nosotros contemplamos eso, o sea, hasta la última cena, que es una celebración eucarística sacramental, porque es el sacramento que se le da a cada uno, ¿cierto? Y esa gran misa, gran celebración eucarística que se da el viernes, porque es que es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que se ofrece en la cruz, ese es el sacrificio. ¿Qué es lo que hacen después todos los apóstoles y discípulos que son ordenados sacerdotes? Pues renuevan el sacrificio del Calvario. ¿Está bien? Entonces fueron dos misas, solo que una es sacramental. Gracias. ¿Esto qué es? Ah, lo marca. ¿El qué? Sí y no. Porque es el triduo, otra cosa es el triduo pascual. Eso lo podemos contemplar después cuando veamos con más calma lo que es la celebración eucarística, ¿cierto? Porque una cosa es el jueves en cuanto a tiempo litúrgico, otra cosa es el viernes, por eso la iglesia celebra un jueves, un viernes, por eso el sábado lo consagra a la Virgen María, por eso que les decía ahora esa unión tan especial que tuvo María con la pasión. Por eso se da la bendición final del Jueves Santo, porque se da el domingo de resurrección. Porque, como les pido, cuando hablamos de la Eucaristía, que está diciendo también termina ya con la bendición y la resurrección. Sí, no, y como digo, lo vamos a explicar cuando hablemos de los tiempos litúrgicos, porque tiene unos detalles muy bonitos cada uno de esos días que da una riqueza especial a toda esa gran celebración. Por eso para la iglesia es tan importante la Semana Santa. Pero yo sigo creyendo que hay una misa o una Eucaristía en Dios de Pablo, porque él se les apareció en el camino y les iba explicando las escrituras.
Ah, no, no, claro, y es que Dios como lo... Pero eso es después de la resurrección, ¿no? Sí. Pero la primera fue, algo digo, Pero usted no sabe, yo ahí le refuto a usted o le discuto. Usted no sabe si antes de eso algún otro apóstol celebró. no, pero digamos en términos generales, hablando, no digamos número 1, 2 y 3, sino una Eucaristía. Por eso, Juan también pudo haber celebrado una Eucaristía. Clara que él iba explicando la palabra como en la Eucaristía. Y luego cuando ya se iba a intentar seguir de largo, ellos dijeron, no, él está muy tarde, acá para acá. Y lo intentaron. Y lo vinieron a reconocer en la persona. O sea que hay una... Sí, pero eso es después de la resurrección. Estamos hablando hasta el domingo. Seguramente ahí celebró también algunos de los apóstoles. Yo me imagino, pues, me atrevería a decir que si nuestro Señor Jesucristo en lo alto de la cruz le da a Juan, le deja el cuidado de María a Juan, la Virgen María no le iba a pedir una celebración de la Eucaristía a Juan después de eso. Miren que fue el único que mantuvo fiel. Si celebró o no celebró, ni él mismo lo cuenta en el Evangelio. Eso no aparece en los Hechos, no aparece en ningún texto. Fracción del pan aparece propiamente en los Hechos. Pablo habla de la fracción del pan. Ya es la celebración eucarística que se vuelve mucho más común. La Eucaristía no se preservaba en los sagrarios, no se guardaba nada. Eso apareció siglos después en la historia del cristianismo. Esa gran veneración por la Eucaristía y comprensión propiamente ese regalo que ha dejado nuestro Señor. ¿Está bien? El caso es que nuestro Señor les dice a ellos muy claro, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde el momento de la encarnación nunca ha dejado de estar con nosotros. ¿Gracias a qué? A la presencia eucarística. Yo puedo leer aquí la palabra de Dios, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, pero no está de igual manera que como está la Eucaristía. Ya, son diferentes presencias de nuestro Señor, que eso también lo explica muy bien la teología, pero la presencia de la Eucaristía es única. ¿Está bien? Ahora bien, el Concilio Vaticano II tiene una serie de documentos también al respecto de la Eucaristía muy bonitos, y en uno de ellos dice: la Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, todo el bien, no algo, ni gran parte. Repito, la Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo. Claro, está ahí Dios. Cristo mismo. ¿Y quién es Cristo mismo? Nuestra Pascua y nuestro pan de vida. El pan que da la vida. Da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Una de las cosas que más chocó a los contemporáneos de nuestro Señor es que estaban esperando a una especie de líder religioso, político, económico, que los iba a liberar del yugo del Imperio Romano. Y nuestro Señor llega y dice: mi reino no es de este mundo. Este no nos sirve. Ya desde ahí empezaron a planear la muerte de nuestro Señor. Y cuando Él empezó a desprestigiar a las autoridades religiosas de la época, ¿no? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Eso se los decía de frente. Entonces ellos empezaron a sentirse, ¿cierto?, desprestigiados en la opinión pública, y nuestro Señor, cogiendo autoridad con semejantes milagros que hacía, no, que siento que salió de mí una virtud. Y una mujer hemorroísa había quedado curada por tocarle el manto a nuestro Señor. Pero se le caen los milagros. Ahora, esos milagros a nuestro Señor no hacían otra cosa que darle autoridad. Entonces Él decía: estos son unas víboras, raza de víboras, porque le dice así a los fariseos, era raza de víboras, así de sencillo. Este hombre nos demuestra que lo que dice es con autoridad. Por lo tanto, hay que matarlo. ¿Cuál fue el momento definitivo en que ellos dicen: tenemos que matarlo? Ese gran milagro que hace, el de la resurrección de Lázaro, que Lázaro, un hombre, un potentado de la época, un tipo conocido en el jet set. María Magdalena, ¿por qué era llamada Magdalena? Por el famoso castillo de Magdala que había heredado. Todo el mundo conocía el castillo de Magdala y sabe que Magdalena estaba con Jesús y que Lázaro, el hermano de María Magdalena, estaba con Jesús, y Marta, no, pues está relacionado con, ¿no?, de todo. Tiene desde ladrones y publicanos hasta gente. Y este se murió, lleva 3 días muerto más, y llegó este y le dice: levántate, Lázaro, y el otro se levantó. Medio pueblo había pasado por la casa de ellos. Es que ¿quién no va a ir a salvar a la familia de Lázaro si se murió? Tenían que ir. O sea, todo el mundo lo había confirmado que el hombre estaba muerto. Es más, Marta dice: ya huele mal. O sea, estaba evidente que ese hombre se había muerto. Y nuestro Señor llega y lo resucita. No, con esta sí que
terminó de dar la puntada, tenemos que matarlo. Entonces toda esa vida de tragedia y de persecución fue persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y todo eso gira en torno a ese gran milagro de la Pascua, de la Eucaristía, etcétera, en la vida nuestra, que es lo que nos da a nosotros fortaleza para el día a día. Bueno, entonces la mirada de la iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. Entonces, ¿dónde está la plena manifestación del inmenso amor de nuestro Señor por nosotros? En la Eucaristía. O sea, Él se dejó aquí, se quedó por nosotros y se quedó en la Eucaristía. Es que es un milagro que rompe todos los esquemas posibles y atropella cualquier tipo de razonamiento. Por eso es que una persona que no tiene fe y se acerca a la Eucaristía no tiene capacidad de comprender la belleza y la maravilla que está ahí en la Eucaristía. Porque uno no puede pesar la Eucaristía y decir, por este peso yo acredito que ahí está Dios. Ya dijimos que por ninguno de los sentidos podemos percibir que está Dios. ¿Es a través de qué? De la fe. A no ser que nos toque un milagro eucarístico como el del anciano o cualquier otro milagro así espectacular que uno dice, que el sacerdote se acuerda, que dudó en el momento de la consagración y empezó a caerle sangre de la hostia. Y hasta hoy en día uno va y visita el milagro y están los corporales con la sangre de nuestro Señor, confirmada que era la sangre, tipo de sangre, digamos, más típico en el área del Medio Oriente, etcétera, sangre de nuestro Señor Jesucristo. A no ser por eso, uno no percibe por los sentidos que ahí está la Eucaristía. O sea, va más allá de lo que nos puede brindar a nosotros la simple razón o el conocimiento personal. Ahora, los apóstoles que participaron en la última cena comprendieron el sentido de las palabras que salieron de los labios de Cristo. Este es mi cuerpo. Que al frente estaba Felipe, codeaba al otro. Este es mi cuerpo. Y luego nuestro Señor lo dice en tono solemne. Este es mi. Incluso en el misal. Las rúbricas en el misal son las letricas rojitas. Yo me acuerdo que Monseñor Ricardo una vez estando en Río Negro le decía a los sacerdotes, si quieres celebrar bonito, lea lo que está en rojito. Porque es que en el misal al padre le dice, levante las manos, extienda, haga una venia, todo se lo dice al padre. Entonces, inclusive en las rúbricas se sugiere que con tono solemne el sacerdote diga, este es mi cuerpo. Porque usted tiene que imaginarse en ese momento a nuestro Señor Jesucristo. Seguro aquí en la última cena fue un momento de un silencio así, pero un silencio solemne, en que nuestro Señor dice, este es mi cuerpo. Y después dice, esta es mi sangre. O sea, si no es por la fe, que no salieron corriendo de ahí, yo no sé si es que el uno agarraba al otro, no, pero no te vayas, espérate que esto se compone. A ver si nosotros entendemos más adelante qué es lo que está pasando, porque no entendían. O sea, estaba dando ahí el milagro más grande de la historia, ¿cierto? Que es Dios pasar a habitar en un pedacito de pan y en un poco de vino, y ellos no entendían. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Será que ellos entendieron? Comulgaron todos, hasta Judas comulgó. Judas comulgó antes de ir a traicionar a nuestro Señor. Terrible, ¿no? Entonces, ¿comprendieron el sentido de las palabras que salieron de los labios de Cristo? Quizá no. Aquellas palabras se habrían aclarado plenamente solo al final del Triduum Sacrum, el tríodo pascual. Solamente en la resurrección es que ya, ahora empezamos a entender. Sin embargo, no entendieron todo. Le tocó al Espíritu Santo venir. Si no venía, no entendían. Por eso yo debo tener paciencia conmigo mismo. Cuando yo a veces en asuntos de fe me quedo un poco rezagado, tibio, tengámonos paciencia, ejercitémonos espiritualmente para asimilar todo lo que nuestro Señor tiene para darnos en la palabra de Dios, en la lectura espiritual, en los sacramentos, etc. Si los apóstoles que vivieron 3 años con Él tuvieron que esperar la venida del Espíritu Santo, ahora yo pues voy a quedar ya listo con una Eucaristía. Díganme. Y lo tocaste ahí un tema que siempre ha inquietado mucho y a veces uno no sabe cómo interpretar, y pues precisamente ese momento en que Jesús le entrega a sus apóstoles, les dice mi cuerpo y esto, y tocaste el tema de Judas. De la comunión de Judas. Quien le entrega a Judas el pan y el vino es el mismo Jesús. Y en esos momentos Judas ya era indigno de tomar su cuerpo y su sangre, porque
bien su todo. Ya solo es que muerto y tenía todo preparado. Sí, pero miren, ¿cómo se puede interpretar? eso ahí es un acto también de misericordia de nuestro Señor, porque hasta último momento Él quiso la conversión de Judas. O sea, ese es el último intento de nuestro Señor. Ya cuando Él le da comunión le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. Es que no pude con usted. Imagínense. Por eso yo no debo desanimarme en el momento en que me dejo llevar por una debilidad y caí moralmente, pues caí peor que cualquier gusano. Yo no me debo desanimar porque por cualquier pecado que yo haya cometido no cometí el pecado de Judas. O sea, tengo esperanza. Si el propio Judas hasta el último momento nuestro Señor es que la comunión era para salvarlo, por lo menos él decía, Señor, no soy digno, y no hubiera comulgado. O a partir de la comunión puede venir una conversión para él. Es que estaba Dios ahí al frente de él. Fuente de toda gracia, fuente de toda gloria, el perdón estaba ahí. Y él, no, el hombre quién sabe con qué frialdad comulgó. De tal manera se amarró al mal y al pecado y al vicio. Pero fue un último intento de nuestro Señor para convertirlo. Y no pudo. Por eso fue que ahí ya el pecado fue más radical. ¿Cierto? Más convencido del mal, se fue a entregarlo. Pero no voy a justificar la conducta de Judas, pero tampoco halaguemos mucho a los otros. ¿En qué condiciones habrán comulgado? Yo no digo que en pecado, pero sin saber mucho qué estaban haciendo. Es como usted traer un ignorante, como se dice filosóficamente hablando el término bruto, ¿no es cierto? Un bruto que no conoce nada de Dios, ¿tá? Usted lo trae y le da la comunión. Él recibe como un animalito la comunión, no sabe lo que está. ¿Cuántos en la última cena no tuvieron una actitud semejante a esa? Porque es que no comprendían las palabras de nuestro Señor. Ah, sí, no. Y por ejemplo, la obligación que nosotros tenemos como cristianos a partir del bautismo es de nosotros enriquecernos con este tipo de asuntos al respecto de la Eucaristía. Hay mucha gente que hizo su primera comunión, pasó por una catequesis corriendo, cuando llega el domingo aquí, no sabe qué está recibiendo ahí. Me acuerdo que escuché la otra vez conversar a algunos sacerdotes al respecto del sacramento del matrimonio, y uno de ellos decía, en una ciudad tal, en un país tal, decían, oiga, pues ¿cuántos de esos matrimonios que uno preside hoy en día no son matrimonios? Porque los que llegan al sacramento ni saben a qué van. Si no tiene conocimiento, no hubo sacramento. Entonces el que llegue y comulga como si nada, ni sabe, no se beneficia de lo que está recibiendo. Entonces en esa última cena es para poner nosotros en el contexto de lo que fue el sufrimiento de nuestro Señor viéndole la cara, no le veía la cara a cada uno, le veía el alma. Por eso es que siendo Dios, ve el interior de cada uno. Entonces llegó Felipe, Judas Tadeo, Pedro, el primer papa. ¿Qué actitud habrá tenido Pedro en el momento de comulgar? Y esto le sirve a uno para uno cuando uno se va a acercar a la Eucaristía, uno decir, ¿con qué actitud voy yo a comulgar? ¿Con qué actitud y con qué actitud voy a comulgar yo ahora? ¿Con una actitud de Judas? ¿Con la de Pedro? ¿O el entusiasmo de Juan? Juan fue el único que le puso el oído aquí a nuestro Señor y sintió el latido del Sagrado Corazón. Tomás, y eso es interesante, todo eso es bueno saberlo, pero Tomás fue más lanzado, fue más osado que todos los otros. Pues es que los demás le dijeron, probá a ver si es verdad. El que quedó mal fue Tomás, pero le aseguro que más de uno quería tocar a ver si era verdad, y le tocó a Tomás. Y bonito porque cuando uno va hoy a Roma, creo que es en la Santa Crucen, está el dedo incorrupto de Tomás. Se conserva hasta hoy en día el dedo incorrupto, que fue uno de los dedos que metió en la llaga de nuestro Señor. Pero le aseguro en Roma, en Santa Crucen. Pero más de uno estaba con la misma duda, solo que a Tomás le tocó, anda, y él, ¿cierto? Pero seguro que lamenta, por eso es que tuvo que venir el Espíritu Santo. Por eso el día de la fundación de la iglesia se considera el día de Pentecostés, por eso si no se uno hubiera dado en nada. Pedro salió para no sé dónde, Juan, diga, y después... Comentando la comunión a los discípulos, por ejemplo, los domingos que uno ve niños tan pequeñitos comulgando, yo lo pienso como 2 veces, y yo les pregunto, ¿ustedes hicieron la primera comunión? Y ellos se quedan como, yo pregunto, pues, yo paro y así tenga la pila que sea, ¿ya hiciste la primera comunión? Y ellos se quedan así como, pues, como saben, no sé, pues... Tiene la responsabilidad de no pertenecer, por ejemplo, en estos días estuve en una ceremonia, el domingo en la catedral, se consagraron 300 niños a la infancia misionera, lindísima la ceremonia,
Uno decía, qué responsabilidad de las personas que los prepararon a ellos, porque entonces ahí el arzobispo le hacía una serie de preguntas. ¿Están dispuestos a hacer testimonio de Cristo en la escuela, en la casa? Muy lindo eso. Pero cuando los preparan, por ejemplo, para la primera comunión, sí les darán las nociones. Una cosa bonita que pasó con San Pío X, San Pío X fue el que bajó la edad de la comunión para permitir que los niños más pequeños pudieran comulgar. Y él un día recibió una familia en audiencia privada y la señora le comentó que el niño quería hacer la primera comunión, pero estaba muy pequeño. Y San Pío X le dijo al niño, ¿y quién está en la Eucaristía? Y dijo, Dios. Y le dijo, entonces ven mañana que yo te doy la comunión. O sea, no necesita más. Sabe y tiene conciencia que está Dios, comulgue. Pues, no digo que eso es condición suficiente para hacer la primera comunión, pero muchos reciben una catequesis de no sé cuántas cosas que se convierte en una lúdica de los sábados, y cuando el niño llegó a la Eucaristía, y va y comulga como cualquier, sí, y la familia pensando más en la fiesta que en la acción de gracias que el niño va a hacer después de recibir por primera vez el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, eso, ahí la gravedad de los actos humanos, usted tiene toda la razón en decir eso, es un motivo para llamar a la reflexión a aquellos que tienen esa responsabilidad de preparar a los niños para ese regalo tan grande. Pero esto nos sirve a nosotros como una reflexión, en el momento en que yo voy a comulgar, pensar en eso, ¿cierto? ¿Cómo estoy yo preparado espiritualmente para recibir la Eucaristía? Perdón, iba a preguntarle ahí ya. Señor mío y Dios mío. Yo creo cuando mete el dedo, sí. Pero tengo entendido que cuando lo vio, él no tuvo necesidad, no creo que en la escritura diga que haya metido el dedo, sino que lo primero que hizo fue inclinarse y decir, Señor mío y Dios mío. No, el Señor mío y Dios mío fue después de haber tocado a nuestro Señor. Sí. Pero miren también el premio que él recibió. Él proclamó la divinidad de nuestro Señor. Lo que no han hecho los otros. O sea, él recibió el regalo. A partir de la duda de él, vino también el regalo de fortalecerlo en la fe y de fortalecer a sus hermanos, porque todos estaban esperando a ver qué pasaba con Tomás. A ver qué va a decir. Va a toque y nos cuenta. Señor mío y Dios mío. Eso fue una llamada de atención para todos. Diga. Pero es que la invitación en esta escena la hace Jesús. Tomás, ven, trae tu dedo y mete tu mano en mi costado. Tu dedo en mi llaga, es la invitación que le hizo Jesús. Porque nuestro Señor pensando en todos los demás también, no solo en él, sabía que eso iba a tener repercusión. Ese era el estado de espíritu de los apóstoles. Eso después de haber recibido la Eucaristía. O sea, imaginen las primeras personas, seres humanos que tuvieron la gracia de recibir la Eucaristía y a los 3 días estaban en esas condiciones. O sea, terrible. Esa es la naturaleza humana. Entonces, cuando uno considera las grandezas y los dones que recibe con la Eucaristía, debe considerar también las tristezas, miserias y debilidades que tiene la condición humana. Porque es la manera de Dios complementarnos a nosotros y darnos la gracia de la vida eterna y de la felicidad y la estabilidad en la vida terrena. La Eucaristía es lo que nos da esa fortaleza, porque nos complementa. Diga. Pero otra cosa, la cuestión de la fe Sin embargo, el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese creyó sin ver nada, sino lo último que vio que cuando... San Longinos. Es santos. Ese creyó sin oír carreta. O a lo mejor lo oyó y la iba asimilando, no que los otros. ¿Quién sabe qué contacto ha tenido con nuestro Señor? O ese fue el único. El propio Dimas, San Dimas, al lado de la cruz de nuestro Señor. No consta en la historia sagrada que él hubiera estado con los apóstoles, los discípulos, y dijo, Señor, ¿cierto? Reconoció la divinidad de nuestro Señor. Nuestro Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, directo. El hombre no pasó ni por purgatorio. Hoy estarás conmigo en el... Y el tipo ha sido un malhechor, quién sabe cuántos robó, yo no sé si habrá matado, pero era un bandido, porque por eso lo estaban crucificando. Y le dijo, hoy estarás conmigo en la Eucaristía, en el paraíso, perdón. ¿Está bien? Bueno, entonces la Eucaristía es un misterio de fe. Sí, claro, es un misterio de fe, un misterio que aumenta nuestra fe, pero un misterio también relacionado intrínsecamente con la fe.
Cuando el sacerdote pronuncia o canta estas palabras, ¿no? Bonito también un rito así cantado, ¿no? La misa cantada es muy bonita también. Los presentes aclaman: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Miren los tres momentos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O sea, yo estoy haciendo un compromiso de asimilar la vida de Jesús en mi vida. Por eso la Eucaristía, por eso uno puede comulgar sacrílegamente. Pero en el fondo, cuando usted está en pecado y usted comulga, usted no le está permitiendo a Jesús que entre en su vida. O sea, usted lo está invitando para hacerle un desaire. Es un insulto para nuestro Señor. Y Él no va a violentarle su libertad. Se está burlando de nuestro Señor. Por eso es necesario procurar, claro, por eso es necesario procurar ¿qué? El estado de gracia para poder comulgar. Para que ese sacramento se haga una realidad en mi vida. O sea, para que ese misterio aumente en mí la capacidad de de amar y de comprender a Jesús. Hablando de la gracia, Padre, en el momento de comunicar en quién fue esta oración, yo quisiera, Señor, recibirlo con aquella pureza, humildad y devoción con que recibió esta Santísima Madre. Sí, es una oración de la comunión espiritual, pero yo no sé quién la compuso. O sea, no es de la Sagrada Escritura, no es, pero no sé. Esa comunión de San Ignacio, no sé si la comunión es de San Ignacio, no, la verdad no sé. Pero inclusive la comunión espiritual, y eso lo vamos a ver si nos da el tiempo también, la comunión espiritual puede traerme a mí tantos o igual dones de lo que una comunión sacramental, una comunión espiritual bien hecha. Por esos santos que se pasaban el día entero haciendo comuniones espirituales, pues no es que no hacían nada más, sino que de tal manera tener la mente elevada a Dios que se puede convertir en Eucaristía de alguna manera la relación que yo tengo con los otros. Eso es un estado, pues, esa es la virtud, esa es la santidad. Entonces imagina a la Virgen María, no, pues todo el día escuchando a nuestro Señor y sacándole cosas maravillosas. No, ella tenía que atender la casa, iba y no sé qué, veía con la vecina, vaya ayude en el templo porque va a haber tal cosa en la sinagoga, una fiesta que tenemos, el Sukkot, no sé qué esta semana, vaya ayude allá con los adornos. Y nuestro Señor se quedaba en la casa y tal, o iba y le ayudaba a San José. Pero en medio de todo eso, ¿qué? Con la presencia eucarística. Porque si Nuestra Señora tuvo presencia eucarística en cuanto a sacramento, después de la última cena, antes de la última cena, Nuestra Señora tenía una presencia espiritual de nuestro Señor dentro de sí. Entonces tenía una presencia eucarística de alguna manera, espiritual. Y esa presencia espiritual de nuestro Señor la llevaba a todos los ámbitos de la vida. Y eso también es una de las consecuencias de la Eucaristía. O sea, la Eucaristía tiene que transfigurarme a mí en Cristo. Cuando Pablo se atreve a decir, y eso es, por eso la humildad, la verdad, la humildad no es esconder la verdad, no, la humildad es mostrar la verdad. Por eso Pablo se atreve a decir en una de sus 14 epístolas, dice, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Uy, vea pues, ¿quién de nosotros es capaz de decir eso aquí? Pues yo no, yo creo que ninguno de nosotros. Pero Pablo lo dice con todas las letras. No soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Y de hecho, cuando uno ve las cartas de Pablo, yo imagino que a Pablo lo tenía medio endiosado, en el buen sentido de la palabra, en cada una de las comunidades, los efesios, los corintios, etcétera, porque es que el hombre traslucía a Cristo. ¿A partir de qué? De la presencia eucarística. Él era un hombre eucarístico. ¿Usted cree que Pablo dejaba de celebrar la Eucaristía? No, la celebraba con mucha frecuencia. No sé si en la época era tradición pues celebrarla todos los días, no podemos decir eso tampoco, pero seguro que con frecuencia participaba ¿de qué? De la fracción del pan, porque él sabe que era un motivo para unir la comunidad. Iba a llegar a Éfeso y no iba a celebrar una Eucaristía en 15 días que estaba con ellos, no, todo el mundo esperando que va a celebrar la Eucaristía. Y después va a comentar la palabra de Dios, tráete un rollo esos que tenés ahí de Jeremías o de Ezequiel, para que Pablo lo comente, porque él celebraba la Eucaristía y partía el pan, ¿cierto? Entonces todo eso lo hacía él ¿qué? Asumir dentro de sí las maravillas de la Eucaristía y traslucirlo, de tal manera que él decía, no soy yo quien vive, sino es Cristo Jesús quien vive en mí. Y eso está relacionado con la unión que debemos de tener con la Eucaristía. No es porque van a decir de eso de nosotros, no es porque tiene que ser así la vida de nosotros. La vida del cristiano tiene que ser una comunión diaria con Cristo. No hay una sociedad construida de esa magnitud. El economista, el que vende periódico, el que vigila en un parque, el que no sé qué, todos queriéndose transfigurar con Cristo. No, pues con razón San Agustín fue y escribió Civitates Dei, la ciudad de Dios.
La ciudad de Dios que escribe San Agustín es en vista de eso, es todo el mundo cumpliendo su vocación como debe cumplirla. ¿A partir de qué? Del alimento que da la Eucaristía. Porque sin la Eucaristía no logramos cumplir en su máxima expresión la vocación para la cual fuimos llamados. Sí. Anteriormente, a través de la historia de la Iglesia Católica, la celebración eucarística, la comunión se hacía con espacios de tiempo muy largos. Pues ahora tenemos la facilidad de hacerlo diariamente. Y hasta 2 veces puede comulgar. Pero esa misma frecuencia, a veces siente uno que se pierde el sentido y se vuelve como rutina. Pero vea, yo le digo ahí, ya de una vez yo entro, yo voy a dejar grabado, aquí queda grabado, entonces me están diciendo que a veces, yo para que los que no van a escuchar después lo que usted está diciendo, entonces la posibilidad que da la Iglesia hoy en día podría presentarse o darse para que uno llegue a banalizar la Eucaristía, porque tiene posibilidad de comulgar todos los días y hasta 2 veces en el día, ¿cierto? Más o menos es eso. Ahora bien, miren lo delicado del asunto. En algunas épocas de la historia uno debe analizar mucho el contexto histórico. En muchas épocas históricas se dieron desequilibrios a nivel espiritual. Por ejemplo, a la Virgen María en los primeros 3 siglos la endiosaron de tal manera que la ponían como parte de la Trinidad, o sea, ella era casi que la 4ª persona de la antigua Trinidad. Endiosaron a Nuestra Señora. Por eso es que dejó de tal manera entusiasmada a las primeras comunidades cristianas que todo el mundo decía, no, esa mujer es. Además se desapareció porque subió a los cielos en cuerpo y alma. Entonces la iglesia llegó a como un momentico, no, la cosa no es así. Entonces llegó el concilio de Éfeso y dijo, no, tal, María es Madre de Dios, ¿cierto? Teotocos, pero todo en su lugar, muy equilibradito. Con la Eucaristía algunos desequilibrios de alguna manera también se dieron, ¿cierto? Pero a partir de eso la iglesia fue madurando y miren que solamente 1900 años después de la venida de nuestro Señor es que la iglesia permite, y ya en el siglo XX, que se pueda comulgar hasta 2 veces al día. Entonces el problema no está en la posibilidad que da la iglesia, sino en la actitud que tiene el fiel que se acerca a ese regalo. Porque en el fondo es un regalo que nos da la iglesia. O sea, usted puede comulgar 2 veces al día y por lo menos la segunda en una misa. Porque la primera puede ser que usted está acompañando a su abuelita que le lleva la comunión. Ah, ¿usted quiere comulgar? Ah, sí, y le dan la comunión. Después usted en la tarde va a la Eucaristía, tiene que estar en toda la misa y comulgó 2 veces. Es una gracia que le da a uno el sacerdote que es misionero. Los padres me decían, no, yo llego a comulgar 8 veces al día, un domingo, maravilloso. Ahora, si el padre no lo hace con una actitud sobrenatural, o yo no lo hago con una actitud sobrenatural, termino como Judas en la última cena. Hasta allá puedo llegar, porque banalizo de tal manera que ya la Eucaristía es como... Entonces el problema está más bien en la actitud que debe tener el fiel frente a esa posibilidad que nos da la iglesia. Pero comulgar todos los días y comulgar 2 veces al día, pedir esa gracia, y no quiere decir, perdón, no, yo aclaro porque también uno debe tener, eso de tenerlo también muy equilibrado. No es que yo voy a llegar frente a la Eucaristía y me emociono y siento que la piel se me pone no sé qué y lloro y veo como unas luces al frente cuando voy a comulgar y siento una cosquillita cuando comulgo. No, a veces usted comulga y no siente nada. No importa, comulgue porque eso lo alimenta a usted espiritualmente. Convencido que eso es un regalo de Dios. No necesita pues entrar en éxtasis. Entonces uno tiene que saber también, considerando su debilidad humana, ¿cierto? Saber hasta dónde es un aprovechamiento verdadero y auténtico de la Eucaristía. No quiere decir que porque no me derretí, ay, comulgué mal, banalicé. No. Camilo, respecto a ese tema, mira, a mí me pasó un día, me levanté. Pero no cierre que ya nos vamos. Mira, No. me fui a las 7, juiciosísima de la mañana, ¿ok? Y a mi misa y comulgué. ¿Listo? Resulta que de despistar dije, Dios mío, no he ido a misa. Entonces fui a misa de 6 y le pregunté al sacerdote. Ya por más, me da risa, por más tranca que leche ya se va a seguir oyendo lo mismo. Así fue que trancaron la puerta a los apóstoles y nuestro sol pasó. Entró quién sabe por dónde, ahí entró y sorprendió a los apóstoles. Sí, perdón, entonces decía, y entonces usted comulgó. Entonces cuando caí en cuenta a las 6 de la tarde, dije, mira, cuando yo ya fui a misa a las 7 de la mañana y pasó el sacerdote y le dije, padre, yo ya comulgué a las 7 de la mañana, ¿yo puedo comulgar ahora o no se puede? Porque
Sí. 2 veces al día. Y me miró y me dijo, mejor no. Entonces, como que quedé. Yo no sé, hay responsabilidad del padre, no sé con qué. No sé con qué argumento, pero se puede en cualquier, sí, claro. No sé por qué lo habrá dicho, pero no, ahí podía, claro, perfectamente. No hay ninguna, no hay ninguna prohibición a ese respecto, no, usted quiere comulgar y puede, siente que puede, porque tampoco usted puede tener certeza absoluta que está en estado de gracia, eso ya es presunción. Miren cómo es de equilibrada la iglesia, para que uno no se las dé pues de que, esos que dicen, no es que yo ya me convertí, un momentico, usted ya convirtió. No dijo eso Pablo, no dijo eso San Luis María Griñón de Montfort, ese gran santo mariano, que en el lecho de muerte dijo, por fin no voy a pecar más, en el lecho de muerte. Ahora usted, señor o señora, va a decir que ya se convirtió. Le falta mucho trecho, ¿cierto? Uno decir, no, es que estoy en un estado de gracia así pues angelical. De querubín voy a ir a comulgar, ya, presunción, orgullo. Comience por ahí. Pero uno tiene una noción clara, dice, no, pues yo... Y no es que no cometió pues pecados así de asesinatos y genocidios, no. Uno tiene conciencia y para eso está la conciencia, la voz de la conciencia es la voz de la conciencia. Y le dice a uno qué está bien y qué está mal. Pero no hay ninguna restricción, ¿no? El derecho canónico dice, eso fue el padre, un teólogo dominico, el que redactó ese decreto, precisamente para darle a los fieles la posibilidad. Y es muy sencillo, dice eso, el fiel puede comulgar 2 veces al día, siempre y cuando la segunda comunión sea en una misa, o sea, debe asistir a toda la Eucaristía. Bueno, pero no hay ninguna otra restricción. Entonces, sí. A mí no me dieron nada. Yo confío en que están todos. Pasamos una hojita y vamos firmando, ¿sí? Bueno. La Eucaristía, esa presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia. ¿Cuándo comienza el caminar de la Iglesia por la historia? ¿Desde dónde? Alguno podría decir, no, desde Adán y Eva. De alguna manera, porque Adán, de alguna manera, fue una que prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que a nuestro Señor Jesucristo le dicen el nuevo Adán. Y a María, la nueva Eva. Otro dirá, no, pero propiamente la historia de la salvación comienza con Abraham. Cuando sale del politeísmo... Sí, pero claro, como institución. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, que iglesia no había en la última cena, ya había una asamblea. Otra cosa es como institución, ¿cierto? Que ya como la cabeza sube al cielo, el cuerpo tenía que animarse con el Espíritu Santo, si no, eso no daba en nada. Pero como prefigura en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, la propia comunidad del pueblo de Israel es una prefigura ¿de qué? De la iglesia. El paso por el Mar Rojo, la Pascua que vive Israel, es una prefigura ¿de qué? De la Pascua de nuestro Señor, la gran Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en todo ese caminar de la historia, la Eucaristía, presencia salvadora de Jesús, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia. Así se explica, y esto todo en torno a la Eucaristía es muy bonito, porque así se explica la esmerada atención que ha prestado siempre al misterio eucarístico, la Iglesia, en cuanto a institución. Una atención que se manifiesta autorizadamente en la acción de los concilios y de los sumos pontífices. Uno va y analiza, ¿qué? 264, 65 pontífices hasta hoy. Todos esos pontífices que han habido hasta hoy, desde San Pedro, de alguna manera durante su pontificado han considerado el valor de la Eucaristía. De cómo pasar un pontificado sin hablar de la Eucaristía. Entonces, yo he estado compartiendo aquí algunos elementos que tienen que ver con el documento Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II del año 2003. Siempre terminan hablando algo sobre ¿qué? Sobre la Eucaristía, porque es que es un regalo inmenso, desproporcionado, que Dios nos dejó acá. Imagínense lo que será la vida eterna. En la vida eterna no va a haber Eucaristía. ¿Cómo será la vida eterna? No va a haber Eucaristía. Nuestro Señor dice, vuestro premio será demasiadamente grande. O sea, si no va a haber Eucaristía, ¿cómo será la presencia de Dios? O sea, una cosa que supera cualquier posibilidad de raciocinio. Bueno, el Concilio Vaticano II, aunque no publicó un documento específico sobre el misterio eucarístico,
Ha ilustrado también sus diversos aspectos a lo largo del conjunto de sus documentos. Por ejemplo, a ustedes les recomiendo que lean ese documento, que inclusive está en un lenguaje muy cercano, la Lumen Gentium. La Lumen Gentium se escribe así, lumen, con N al final, Lumen Gentium. Gentium, porque en latín la T suena como gracia. Lumen Gentium. Gentium, con M al final. Lumen Gentium. Esa Lumen Gentium o la Sacrosanctum Concilium, eso lo describo. Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium. En la Sacrosanctum Concilium o en la Lumen Gentium van a encontrar muchas referencias al respecto de la Eucaristía. Y eso, si nos alcanza el tiempo, también sacamos de ahí esos pequeños aspectos y los consideramos aquí en nuestro encuentro. Bueno, y hay otra serie de documentos, después les doy una bibliografía, les traigo una hojita con documentos así para que ustedes después los busquen y lo leen con calma. Eso de lectura espiritual es muy, muy interesante y muy enriquecedor. Bueno, memorias, los audios, yo los voy a subir al Facebook y ahí ustedes pueden tenerlos sin ninguna dificultad. ¿Sí? Sí. En Facebook pueden encontrar por Camilo Andrés Gálvez Lopera. Ese es mi Facebook y ahí voy colocando los audios para que los tengan también a la mano. Mañana mismo los subo para que lo tengan ya. No, Camilo Andrés Gálvez Lopera. Gálvez V-E-Z. Gálvez Lopera. Camilo Andrés Gálvez Lopera. Bueno. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Las palabras del apóstol Pablo nos llevan a las circunstancias dramáticas en que nació la Eucaristía. Dramático, ¿qué más dramático que eso? Jesús ya sabía que de ahí a 1 o 2 horas lo iban a entregar. Lo iban a coger en el huerto de los olivos y iba a comenzar su dolorosa pasión. Y él veía que tenía que dar ese regalo antes de irse. O sea, el dolor de desapegarse de los apóstoles, porque si alguien tuvo amor por los apóstoles fue nuestro Señor. O sea, se apegó, en el buen sentido de la palabra, a esos niños que estaba criando. Él los estaba creando ¿para qué? Para que conquistaran el mundo. Con desilusiones, pero lleno de esperanza, porque él sabía que la Eucaristía les iba a dar fortaleza, Pentecostés les iba a dar fortaleza, su propia resurrección los iba a fortalecer y que así iba a terminar conquistando el mundo. Porque es que, sí, no dejé ninguno, ¿cierto? Judas, entonces, ¿qué pasó con Judas? Él no lo dejó, Judas lo dejó a él. Judas lo dejó a él. Pero él sabía, él tenía la esperanza ¿en qué? En esos 12 que estaban ahí, en las santas mujeres y en esos discípulos que se mantuvieron fieles. Pero era un dramatismo terrible porque era el dolor de la separación, el dolor del sacrificio que venía el otro día, el dolor de todos aquellos que les entró la palabra de Dios por aquí y les salió por acá, el dolor de todos los que había curado, resucitado y le habían dado las espaldas. Y a pesar de todos esos ultrajes que había recibido, voy a dejar la Eucaristía. O sea, ese primer plan que él tuvo de dejar la Eucaristía para alimentar la iglesia, toda la historia, no lo echó para atrás a pesar de las infidelidades de los hombres. Tanto así que cuando yo cometo un pecado, caigo en una falta, Dios a mí no me cohíbe de que, no me prohíbe ni siquiera irme a confesar y mucho menos volver a comulgar. No, es que un momentico, cuando uno nace y lo bautizan, le dicen, usted tiene solamente 5 confesiones en la vida y 10 comuniones. Si las acabó, de malas. Imagínate que fuera así, y usted tiene una tarjetica donde va chuleando, le van dando puntos, no sé, cualquier cosa así. Ay, Dios mío, me queda la última confesión. Ay, Dios mío, me queda la última comunión. ¿Cómo hago yo para aprovechar esto? ¿No? Dicen que ese fue el miedo terrible de Clovis,
el rey Clovis, aquel que se convirtió Clodoveo, San Remigio le hizo apostolado a él, y nació Francia a partir de la conversión de Clovis, ¿no? Y Clovis dice que cuando se convirtió, él quiso bautizarse solamente en el último día antes de morir, porque le dio miedo. Porque yo soy tan malo que de pronto no logro perseverar, entonces que me bauticen antes de morirme. Como me borra todo, entonces que me bauticen a lo último. Entonces, miren que esas condiciones para la salvación, Dios no nos las puso a nosotros. Antes, por el contrario, mire, tiene que confesar 10 veces al día. Por debilidad, pues hágalo, yo no le prohíbo. Otra cosa es que por formación el padre no se lo permita, porque de pronto uno es escrupuloso y se confiesa porque pasó debajo de una sombra de cruz, entonces ya profané una cruz, cualquier cosa así. Además le hace, pobre padre no puede hacer nada porque la señora viene o el señor a confesarse 10 veces al día. Pero usted no tiene límite, y para comulgar, vea, hasta 2 veces al día. Entonces tenemos todas las herramientas necesarias, ¿cierto? Y suficientes para poder alcanzar, ¿qué? La gracia de la perseverancia y la gracia final. Entonces, ese lugar, ese momento dramático en el que nació la Eucaristía, en ella está inscrito de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y la muerte del Señor. No solo lo evoca, sino que lo hace sacramentalmente presente. O sea, claro, cuando yo voy a la celebración eucarística, no es que el Padre nos está recordando la pasión del Señor y la muerte, no. Él está renovando de manera incruenta el sacrificio cruento del Calvario. O sea, está renovando de manera sin sangre, incruenta, el sacrificio con sangre de nuestro Señor en el Calvario. Es el mismo sacrificio. Lo que pasó en la cruz está pasando en el altar en el momento en que el Padre dice, este es mi cuerpo. Es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Eso es la Eucaristía. ¿Ah? Es realmente, es real. No es que el Padre hace no es simplemente una memoria, no, renueva. Está renovando el sacrificio de la cruz. Sí, o sea, es un milagro. Está bien. Bueno, esta verdad la expresan bien las palabras con las cuales, en el rito latino, que es nuestro rito, el pueblo responde a la proclamación del misterio de la fe que hace el sacerdote. ¿Qué decimos nosotros? Anunciamos tu muerte, Señor. O sea, anunciamos tu muerte, es que estamos reconociendo que ahí se está renovando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Miren ese misterio. ¿Ustedes creen que en la última, esta pregunta la dejo como meditación, ya nos toca ir terminando, cuando nuestro Señor celebra la última cena, esto se los dejo de tarea, tarea, tienen que investigar esto, no lo anoten, guárdenlo en la cabeza y lo resuelven. Primero ustedes lo piensan y después lo van a buscar en libros o en internet, en una página fiable, ¿no? Pero primero lo piensan, a ver qué resulta. Cuando nuestro Señor Jesucristo celebra la última cena, Él comulga. Se comulga a sí mismo. ¿Cómo es ese misterio de la comunión de nuestro Señor? Si Él mismo está en el pan, ¿Él se comulga? A ver quién me explica eso en la próxima clase. El próximo encuentro, para que no quede tan académico esto. ¿Él comulgó? ¿Él se comulgó a sí mismo en la última cena? ¿Eso es armónico? ¿Eso es ordenado? ¿O no fue tanto así? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia sí dice así, que Él comulgó. ¿Seguro que ahí dice? ¿Él comulgó en la última cena? Entonces van a ir a buscar en la Escritura y van a pensar un poquito. Si aparece que Él comulgó, ustedes van a pensar, ¿cómo es que Él comulgó? ¿Para qué Él comulgó? Piensen un poquito. Y después a ver si encuentran algo al respecto. Y conversamos la próxima clase a ese respecto. Pues el Padre comulga. Sí, pero el Padre no es Dios. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. El Padre... yo no sé si eso ha podido hacerlo, si es el anfitrión. ¿Y por qué el Padre pone la partecita? Eso tiene explicación y eso si alcanzamos lo vemos. Eso tiene un simbolismo bonito. No, es que está lleno de riquezas la Eucaristía. La misa, vamos a ver, hacemos un solo encuentro, yo creo, de la misa explicada. Vale la pena, la misa explicada. Y así puede ser el penúltimo encuentro. Vamos a hacer 4, ¿no? Bueno, y esto fue la introducción. Agradezco a todos la paciente presencia, la abundante y generosa participación.